Hola, buenos días a todos. Aprovechando estos tiempos de recogimiento en nuestras casas y de protección al mismo tiempo por el virus que nos acecha, quiero extenderles una invitación para que entre todos ustedes y yo construyamos la la historia política, hechos importantes que han transcurrido en la historia política desde los orígenes hasta nuestros días. Y esta conferencia la he llamado la formación del Estado desde la antigüedad hasta el Estado social de derecho, que es el que actualmente nos rige. Es un resumen de los principales hechos históricos políticos que forjaron la organización del Estado desde la antigüedad hasta nuestros días. A manera de introducción, como es bien conocido por todos nosotros, estudiantes y ciudadanos en Colombia, estábamos condenados a padecer los hechos de la historia. Hay una frase muy conocida en el argot colombiano: el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y era lo que nos estaba pasando cuando nos prohibieron la cátedra de historia en los centros educativos. Con esta exposición buscamos llamar la atención a todos ustedes, recordando los principales hechos históricos que han venido forjando el Estado desde la antigüedad con el Pater Familia hasta la Constitución de 1991, cuyo preámbulo refiere: Colombia es un Estado social de derecho. Gracias a la Ley 1874 del 2017, por la cual se reforma nuevamente los pensos de educación y la misma ley que regula la educación en Colombia, la 115 del 94, y hace apertura para fortalecer las cátedras de historia en los centros de formación de educación media y superior. De esta manera nos permite disponernos para que desde ahora empecemos a navegar por grandes hechos históricos que marcaron lo que hoy en día conocemos como el Estado social de derecho. En estos momentos de aislamiento obligatorio por acecho del virus COVID-19, peste que ha dejado muerte por los países que le han permitido extenderse, ya que aquí en Colombia el presidente Iván Duque prefirió asumir los riesgos del aislamiento forzoso antes de tener que lamentar la muerte. Desde nuestras casas, con tiempo y disponibles, es que he querido compartir con ustedes este resumen de la historia política con la implementación del método deductivo. Vamos a buscar a lo largo de la historia esas razones por las cuales nuestra Constitución se hace llamar un Estado social de derecho, identificando las edades de la historia, desde la edad antigua, la edad media, moderna y la edad contemporánea. En cada periodo haremos un breve resumen. Es un resumen. La historia es muy extensa, pero hay unos puntos importantes en esa historia, específicamente en los aspectos políticos, que nos marcó para que hoy habláramos de ese Estado social de derecho. Las cosas se fueron hilando para que hoy habláramos de un Estado de derechos fundamentales. La invitación es igualmente a lo largo de nuestras sesiones. Vamos a ver algunos documentales, o por lo menos a invitarlos para que ustedes vean algunos documentales, algunas películas actuales que para ese entonces marcaron un hecho histórico, dieron un viraje a la historia por
héroes de la historia, por hechos históricos, por consecuencias que conllevaron a ese hecho histórico, hasta llegar a concluir lo que hoy en día conocemos como el Estado Social de Derecho, que es el que actualmente gobierna a los colombianos. Estaré difundiendo apartes de esta conferencia en sesiones de 20 minutos por mi blog, que les envío la ubicación, la dirección, por YouTube, por Instagram, aprovechando estos medios de la tecnología y el Internet que nos facilitan la comunicación en estos momentos de crisis. Los espero. Todos sabemos que en estos tiempos, pese a las circunstancias, capacitarnos es fundamental. Aprovechar el tiempo para capacitarnos en las distintas áreas del conocimiento es fundamental para lo que se ha de venir, para los líderes, para los procesos políticos, para que enfrentemos una realidad que se ha de venir con mejores argumentos. Esa es la invitación importante, que empecemos a profundizar sobre hechos que nos han marcado, para que hoy en día sobre esos hechos podamos corregir nuestras actuaciones, para que entre todos reconstruyamos la historia y disfrutemos compartiendo experiencias y estudios realizados. ¿Cuál es el contenido al que los invito? El contenido es así. Desde la Edad Antigua vamos a hablar de las civilizaciones e imperios. Desde la edad de Mesopotamia, los sumerios, lo que se conoció como el pater familia, Abraham, el primer pater familia, los hechos de la sociedad como familia, tribu y la ciudad-estado, la polis, que refirieron los griegos. Vamos a referir algunos hechos sobre la civilización egipcia, la hindú, la china, Babilonia, Persia, Grecia y Roma, con la que se concluye esta etapa. Igualmente, exaltaremos algunas formas del pensamiento filosófico de los griegos, los que nos marcaron para Occidente. Posteriormente hablaremos de la Edad Media. Referiremos un hecho histórico fundamental, los viajes de Marco Polo, un aventurero italiano que acercó Oriente y Occidente, y gracias a esos acercamientos muchos vínculos se hicieron. Características de la Edad Media, el clero, la Inquisición, la Baja Edad Media. Otro de los líderes fundamentales, Galileo Galilei desde la ciencia, Martín Lutero desde la religión, Nicolás de Maquiavelo desde el concepto moderno de lo que es el Estado y la política para El Príncipe, que fue el libro escrito por él, la caída del Imperio Romano de Oriente por los otomanos, y el encuentro de dos mundos, no como conquista y colonización, sino como encuentro de dos culturas, así lo refiere el historiador Indalecio Líbano Aguirre, y vamos a basarnos mucho en los libros de este gran escritor. Posteriormente hablaremos de la Edad Moderna, el absolutismo monárquico, el rey Luis XIV y su Versalles, el que alcanzó a decir que el Estado era él, el rey Enrique VIII en Inglaterra, los Romanov en Rusia. Hablaremos de algunos de los conceptos fundamentales de los filósofos de las ideas liberales, Thomas Hobbes, John Locke, Juan Jacobo Rousseau. Sobre ellos se construyó lo que futuramente fue la Revolución Francesa. Hablaremos de la Reforma Protestante, un hecho fundamental histórico que nos marca. Hoy también se habla de esa apertura a la religión. Nuestra Constitución así lo contempla. Hablaremos de la imprenta Johann Gutenberg, gran hecho histórico. Los filósofos del racionalismo, como lo fue Renato Descartes, el empirismo, John Locke, el idealismo, Immanuel Kant.
y terminaremos con la Revolución Francesa. Continuamente vamos a hablar de la edad contemporánea. Napoleón Bonaparte, otro hecho histórico para Europa y el mundo entero. Historia de la economía es fundamental. Al hablar de historia de la política, debemos reconocer e identificar unos hechos históricos de la economía política, desde Adam Smith, John Maynard Keynes, Friedrich Hegel y Karl Marx. ¿Cuál fue su concepto fundamental de la historia de la economía para ellos? Hablaremos de la Revolución Comunera, la independencia de la Nueva Granada. Referiremos a algunos personajes de aquellos hechos, como lo fue Antonio Nariño para nosotros, el gran prócer de la independencia. La Constitución de 1886, sus líderes, sus características. 104 años rigió los destinos de esta patria. Hablaremos de el comunismo como una ideología política, de algunas revoluciones, entre ellas la Revolución China, la Revolución Rusa. China, vamos a hablar de Deng Xiaoping, un gran reformador en esa resolución, la Revolución Cubana. Hablaremos de los conflictos armados en nuestro país, otro gran líder que surgió en la mitad del siglo anterior, el siglo XX, como lo fue Jorge Eliezer Gaitán. Posteriormente hablaremos de la Constitución del 91, que es nuestra llegada, los derechos fundamentales, los procesos de paz y, por último, las disidencias y el narcotráfico, gran lastre que ha tenido nuestra nación. Esa es la invitación. Quisiera que me acompañaran, quisiera que navegáramos por toda esta historia, que todos con sus aportes dejáramos esa reconstrucción cimentada en nuestra mente, en nuestro subconsciente, para lo que se ha de venir, para las responsabilidades que se han de venir y para los retos. Muchas gracias. Los espero a todos ustedes futuramente a partir del lunes 6 de abril. Estaré por Facebook Live para que nos encontremos. Les voy a pedir el favor que se inscriban aquí en mi blog para ir teniendo en cuenta la participación de ustedes. Al finalizar, les compartiré los resúmenes que he venido haciendo a lo largo de mis estudios sobre esta historia política, que seguramente les va a servir también muchísimo para que ustedes en los tiempos libres la lean y tengan la oportunidad de ver también los documentales que allí refiero, las películas. Se entretienen y además vamos aprendiendo y vamos asumiendo las responsabilidades que se nos han de venir. Muchas gracias. Feliz día para todos.